A ver, pues, ¿ya? Ya. Buen día, profesor. Mis compañeros Esteban Gómez, Alex Galván y yo, su servidora María Pedraza, les hablaremos sobre Hannah Arendt y su teoría de la banalidad del mal. Hannah nace el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania. Hija única de padres judíos de origen ruso, huérfana de padre a los 7 años. No tuvo una infancia demasiado feliz. Formada en Königsberg, el pueblo de Kant, estudia filosofía y teología entre 1924 y 1928 en la Universidad de Marburg bajo la dirección de Martin Heidegger, con quien mantiene un breve romance. En 1929 se traslada a Heidelberg y publica su tesis dirigida por Karl Jaspers, El concepto del amor en San Agustín. Poco después se casa con Gunther Stern y se instala en Frankfurt. En 1933 es inhabilitada por la enseñanza en universidades alemanas por ser judía. Conoce a Rachel Bargen, a la cual dedica la obra Bargen, la vida de una judía alemana, que publica a finales de los 50. Lucha contra el nazismo y en otoño del 33 escapa a París, donde trabaja rescatando niños judíos para enviarlos a Palestina. En 1935 realiza su primer viaje a Palestina, trabaja en la Liga Internacional contra el Antisemitismo y a partir de 1938 en la Agencia Judía de París. Se divorcia de Stern en 1937 y en 1940 se conoce con Heinrich Blücher. Militante comunista, entonces conoce a Paul Sartre y Walter Benjamin. En 1940 es deportada al campo de Gurs. Gracias a su esposo, sin embargo, consigue un visado para viajar a los Estados Unidos. Ahí empieza a colaborar con el semanario alemán Aufbau. En 1944 dirige los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción de la Cultura Judía Europea y unos años después se convierte en la directora de la Organización para la Reconstrucción de la Cultura Judía. En 1951 alcanza la ciudadanía norteamericana y aparecen los orígenes del totalitarismo. En 1960 obtiene el premio Lessing en Hamburgo por la condición humana. En 1961 publica La crisis de la cultura y Entre el pasado y el futuro. En 1972 aparece De la mentira a la violencia y Crisis de la República. Muere en Nueva York en diciembre del 75, después de sufrir un ataque cardíaco. Es enterrada en el Bardo College en Nueva York, donde su esposo enseñó durante muchos años. Bueno, Hannah Arendt destacó por muchas cosas. Su destaque más famoso es el hecho de cómo, siendo judía, sobrevivió en los tiempos donde regía Hitler, y el hecho de que escapar de eso la llevó, escapó a París y ayudó a los niños y todo eso. Y bueno, no necesito contarle la historia de Hitler con los judíos. El punto de esto es el hecho de que Hannah lograra escapar y huir a Francia. Le ayudó a escribir bastantes obras, entre las que más destacan son las siguientes: Los orígenes del totalitarismo, el 1951. La condición humana, el 1958. Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal, el 1963. Sobre la revolución, sobre la violencia, la vida de la mente, el 1978. Y de la humanidad en tiempos funestos. Su obra Orígenes del totalitarismo se considera fundamental para entender las raíces de los movimientos políticos y sociales que se destacaron en Europa durante el periodo de las entreguerras. Como socióloga, estudia la política de la democracia plural y contrapone a la democracia directa, concediendo una vital importancia a la idea del otro. La importancia de la obra de Arendt estriba de la mezcla de la sociología, filosofía y política, que da origen a una nueva manera de entender la comunicación y el estudio de la violencia.
La condición humana de 1958 y Eichmann de Jerusalén de 1963, Crónica del juicio al criminal de la guerra Adolf Eichmann, fueron obras que Arendt realizó para el New Yorker, donde acuñó por primera vez la polémica frase de la banalidad del mal. La banalidad del mal. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, en 1961, después de que Adolf Eichmann fue secuestrado, fue llevado a Jerusalén para ser juzgado. The New Yorker pidió a Hannah Arendt que realizara una crónica del juicio. Fue a partir de este suceso que Arendt redactó el que seguramente sea su ensayo más conocido, Eichmann en Jerusalén. En él, la alemana no solo describió el proceso del juicio minuciosamente, sino que se planteó una pregunta esencial. ¿Por qué Eichmann no parecía malvado si sus actos sí lo eran? Arendt ve a Eichmann como una persona absolutamente normal, consciente de lo que ha hecho. Nunca lo niega, pero tampoco ve nada intrínsecamente malo en los actos que ha realizado. A lo que el alemán simplemente respondía que todo lo que hizo fue por cumplir órdenes del Estado. Entonces, gracias a ese pensamiento fue lo que se le conoció como la banalidad del mal. Y bueno, a continuación realizaremos un breve debate de qué es la banalidad del mal y pues, del mal, ¿no? Y pues bueno, ¿alguien quisiera pues dar su opinión o hablar sobre algún punto? Yo opino que el ser humano es malo simplemente porque a veces no se da cuenta de que esos actos son malos, ¿no? Entonces, siento que a veces como empatiza con lo malo. Pero, pues, ¿por qué piensas eso, no? Bueno, un ejemplo puede ser a la hora de las películas o series de televisión. A veces la película, la serie habla sobre la vida de un personaje malo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las series de narcos, ¿no? Sí. Como esta serie enfoca hacia los narcos, pues uno como espectador empatiza con ellos, ¿no? Entonces a veces quieres ver que inclusive que el mal triunfe, cuando pues está clarísimo que son actos malos. O sea, sí, usando tu mismo ejemplo de los narcos, es como cuando la gente mete ya ves que cuando pasa una catástrofe o algo, güey, que la gente empieza a decir pues de que los narcos repartieron víveres a ciudades acá, entonces que los narcos son buenos, pero Sí, exacto. Sí, pues, independientemente de los actos buenos, no ajá. justifica para nada que a lo que se dedican sean Sí, o sea, malos, que ¿sabes? sea malo, pues a lo mejor darán dinero y todo eso, pero al final es un dinero con maldad, pues. Sí. Pero siento que, por un lado, es el hecho de que, como dice la teoría de esta chava, o sea, porque muchos se justifican en narco que siguen órdenes, ¿no? Los que están iniciando de que, no, pues es que a mí me mandaron que fuera y matara a aquel o que Sí, distribuyera sí, sí. tal, ¿no? O sea, el hecho de que se justifiquen con eso, pero cuando están presumiendo que son sicarios o algo acá, dicen, no, güey, yo he matado a tantos, yo he hecho tantos, o sea, como una doble moral, ¿sabes? Ujú. Yo siento Sí, que eso también influye mucho, pues en el de por qué ser malos, ¿no? sí, claro. Y bueno, pues como te decía, ¿no? El tema pues, de los narcos y todo eso. Pero bueno, es un punto de opinión, ¿no? No sé si alguien tiene otro Sí. punto de opinión sobre eso. Sí, en mi punto de vista, yo creo que cuando una persona es mala, Uh-huh. creo que viene desde su pasado, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, el niño que no tuvo una infancia bonita o que sufrió algo de chico, no sé, o sea, por ejemplo, que un niño, aunque una persona cuando está niño a los 5 años ve que sus papás pelean y en este Uh-huh. caso su papá golpea a su mamá o así. Entonces, son traumas que ellos tienen y que no logran superar o hablarlo, y los va dañando a lo largo de su vida. Y ya cuando ya son grandes, quieren
como tapar esos traumas dañando a otras personas. O sea, Pero, como que replica lo que hacen sus papás, pero cuando él no está consciente de que es malo, Ujú, porque, pues no sé, a lo mejor de niño porque pensaba creció que eso es, con... que eso está Ah, bien o es bueno, así. bueno, es que en el sentido tú lo metes, dices como trauma, ¿no? O sea, de que vas creciendo y sigues teniendo el trauma de que dices, bueno, o sea, no sabes si es bueno o es malo, pero me imagino que cuando creces ya distingues de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O Ujú. sea, bueno, lo que te marca una sociedad como de lo que es bueno y lo que es malo. pero pues entonces ese ya va a otros temas de gente que ya es, pues que Sí, tienen o sea, trastornos, ¿no? Como yo, psicópatas y pero yo lo que voy es el hecho de que lo que aprendes se queda como que y lo aplicas como para hacer un bien, plasmado. o sea, si tú viste que tal persona le pegaba a tal persona de pequeño, de grande te sirve para hacer un bien, para evitar eso, o que te aprenda para decir, le pegas a esa persona, yo también voy y le voy a Es, pegar a alguien. es que, por ejemplo, si nadie está guiándote a lo largo de tu vida, por ejemplo, Ujú, tu mamá o tu papá, así como vas a ver, o sea, por ejemplo, a nosotros nos han estado guiando nuestros padres en lo que ujú. está bueno y lo que está malo. Y ahorita que ya somos grandes, Sí, ya sí, sabemos sí. diferenciar. Es como si lo aplicaras en el juicio de donde estuvo Hannah, ¿no? O sea, de que Ajá, pues decía que el coronel, el comandante se justificaba de que pues él seguía órdenes, ¿no? Es como Sí. tú ujú. diciendo, o sea, pues es lo que lo aprendí en mi casa, o sea, lo Ujú. que entendí pues, con ello. No, pues está bien tu punto de vista. Y bueno, o sea, pues es que a mi punto de vista, yo siento que inculca más a valores, ¿no? O sea, tener un sentido común. No maximizarte en el sentido de lo que dice la gente que es bueno o que es malo. Simplemente, pues, tener tu sentido común, ¿no? O sea, como el profesor decía, o sea, de por qué el ser humano es malo, pues por sentido común, ¿no? O sea, porque por un lado ve las cosas más fáciles, por otro lado, a lo mejor ya llevándonos un poco más a la filosofía, siente algún placer, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ujú, Busca sí. justificarse de cierta manera, ¿no? Como mencionaron ustedes en sus ejemplos de que pues de que los narcos, luego que los papás, o sea, cuando vas creciendo y vas viendo eso, tratas de justificarte de una manera. Por ejemplo, en el caso de los narcos, pues que eres malo, que matas y todo eso, pero ¿cuál es tu justificación? Tengo dinero, ¿no? Ajá, sí. Ay, En o el caso, ayudo a la gente. en el caso de tus papás, pues, por ejemplo, tomando un ejemplo de Pedraza, que golpeen algo, ¿no? Por ejemplo, ven que el papá golpea a la mamá y dice, no, pues, y hazme la cena después, ¿no? Y ahí va la mamá. Entonces el morro, a lo mejor de cierta manera inculca que dice, bueno, o sea, si yo hago esto con esta otra persona, a lo mejor en un futuro cuando sea mi pareja, pues voy a lograr conseguir lo que yo quiero, ¿no? O sea, Correcto. yo siento que se basa más a eso. El ser humano es malo conscientemente, o sea, el ser humano es malo conscientemente, pero yo siento que es buscando un placer, ¿no? O sea, buscar Sí, alcanzar una meta. una meta, una grandeza. Si Sí, tú sí, ves que sí. alguien siendo malo le va bien, entonces tú vas a decidir, bueno, si yo también soy malo, pues también me va a ir bien. O sea, y esa es la mentalidad del ser humano. O sea, Sí, sí. nunca buscan más soluciones más de las que te limitas. Y entonces ahí es donde entran los valores que les digo, pues, lo de ser conscientes, ¿no? Y entonces yo siento que ese es el punto del por qué el ser humano es malo. Mm, muy interesante tu mundo, compañero. Pues sí, tiene algo de razón. Y pues bueno, pues yo siento que pues ya sería todo. No sé si ustedes quieren agregar algo más al debate. No, de mi parte también es todo. ¿Tú, Pedraza? Pues sí, de mi parte igual. Ok. Pues bueno, pues Todo viene de casa o los valores y así. Depende de lo que te enseñen, ¿no? sí, bueno, pues es que al final es un tema muy tratado donde cada quien tiene su O diferente personal, punto de sí, vista. depende Ajá, de lo que tú quieras ajá. Pero guiarte. pues sí, 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 o sea, eres malo porque tú decides ser malo, Exacto. que nadie te obliga a hacerlo. Y aunque te digan de que, como el ejemplo de yo seguía órdenes, todo eso, Son excusas. tú tienes conciencia propia de decidir, yo quiero hacer esto, yo no lo quiero Ajá. hacer, ¿me Sí, entiendes? O sea, tú tienes el valor común y el valor civil de poder decidir por ti mismo. Pero pues bueno, correcto. pues nada.
No más que decir So, que el tema de Hannah es muy interesante, ¿no? A lo mejor estaría bien sí, hablar sobre más de sus teorías o más de sus obras, pero yo siento que con la de la banalidad del mal abarcas y te da a pensar muchas cosas. Y pues ya con esto cerraríamos el video. fue todo por nuestra Fue parte. todo por nuestra parte. Ya esperamos pues su calificación, profe, y pues que tenga un buen día.